Hola, yo soy Lenin y el día de hoy vamos a ver algunas series oscuras de superhéroes. Wildcats. Si hablamos de series animadas de superhéroes de los años 90, hay una que quizás no recibió toda la atención que merecía. Me refiero a Wildcats. La serie llega a la televisión en 1994 y estaba basada en el famoso cómics creado por Jim Lee, Brandon Choi y otros artistas de Imagine Comics. La historia nos presenta a los Wildcats, un grupo de héroes que lleva siglos luchando contra una raza alienígena conocida como los Daemonites. Entre sus integrantes encontramos a personajes como Spartan, Warblade, Grixter, Maul, Voodoo y Sealog. Lo interesante de Wildcats es que combina elementos de superhéroes tradicionales con ciencia ficción y una auténtica guerra intergaláctica. Los protagonistas no solamente deben enfrentarse a villanos poderosos, sino también descubrir secretos relacionados con su propio origen y con la guerra entre los Cherubim y los Daemonites. Visualmente la serie tiene ese estilo tan característico de la animación de los años 90, una época en la que las adaptaciones de cómics comenzaron a convertirse en grandes producciones televisivas. Aunque solamente tuvo una temporada, Wildcats representa una etapa muy importante para Imagine Comics y demuestra el intento de llevar a la televisión una generación de héroes diferentes a los tradicionales personajes de Marvel y DC. Quizás hoy no sea una de las series más recordadas, pero para los fanáticos de los cómics de los 90, Wildcats es una auténtica pieza de nostalgia. Las Tortugas Ninja. Antes de convertirse en una de las franquicias más famosas del entretenimiento, 4 tortugas adolescentes vivían en las alcantarillas de Nueva York. Sus nombres: Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Las Tortugas Ninja nacieron en los cómics creados por Kevin Eastman y Peter Laird, pero fue la serie animada de 1987 la que realmente las convirtió en un fenómeno mundial. La serie tomó a los personajes originales y les dio una personalidad mucho más divertida y familiar. Leonardo era el líder disciplinado, Rafael el rebelde y sarcástico, Donatello el genio tecnológico y Miguel Ángel el bromista que siempre tenía una pizza en la mano. Todos habían sido entrenados por el maestro Splinter, una rata mutante experta en artes marciales, pero sus enemigos tampoco eran precisamente normales. El principal era Shredder, acompañado por los mutantes Bebop y Rocksteady. A ellos se sumaban amenazas como Krang, un extraterrestre que vivía dentro de un extraño cuerpo mecánico. La serie fue una combinación perfecta de acción, comedia, aventuras y convirtió a las tortugas en auténticos íconos de la cultura popular. Además, la serie tuvo una enorme influencia en juguetes, videoclips, películas, cómics y todo tipo de productos relacionados con la franquicia. Una de las claves de su éxito fue precisamente que cada tortuga tenía una personalidad perfectamente reconocible. Los espectadores podían identificarte con una de ellas. Hellboy. Pocos personajes de los cómics tienen una apariencia tan particular como Hellboy. Creado por Mike Mignola, este demonio de piel roja, enorme mano derecha de piedra y una personalidad sarcástica se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del cómic estadounidense. Aunque Hellboy tuvo varias adaptaciones cinematográficas, también llegó al mundo de la animación con 2 películas televisivas producidas durante la década de los 2000. Hellboy Sword Orc Star, conocido en español como Hellboy, la espada de las tormentas, y Hellboy Blood and Iron. Estas producciones intentaron trasladar a la pantalla el particular universo creado por Mike Mignola, combinando terror, mitología, criaturas sobrenaturales y humor. La historia sigue a Hellboy como integrante de BPRD, la Oficina de Investigaciones y Defensa Paranormal, una organización encargada de investigar fenómenos sobrenaturales y combatir criaturas que amenazan al mundo. Y Hellboy no trabaja solo.
A su lado encontramos personajes como Abby Sapien y Liz Sherman, quienes forman parte fundamental de sus aventuras. Una de las grandes virtudes de estas películas animadas es que intentaron conservar la esencia visual de los cómics, las sombras, los monstruos y la estética gótica, las cuales están presentes, creando una atmósfera bastante diferente a la de otras producciones de superhéroes. Spawn. A mediados de los años 90, HBO decidió hacer algo que para la televisión de aquella época era bastante arriesgado: llevar un cómics extremadamente oscuro y violento a la animación para adultos. El resultado fue Spawn, de Animated Series. Basada en el personaje creado por Todd McFarlane para Image Comics, la serie se estrenó en 1997 y rápidamente se convirtió en una producción de culto. La historia comienza con Al Simmons, un antiguo agente de operaciones especiales que es asesinado después de ser traicionado. Pero Simmons no permanece muerto. Su alma termina en el infierno, donde hace un pacto con el demonio Malevolgio para regresar a la Tierra y volver a ver a su esposa. El problema es que el precio del pacto es convertirse en Spawn, un guerrero demoníaco con poderes sobrenaturales. Al regresar, Simmons descubre que su antigua vida ha cambiado completamente. Su esposa ha seguido adelante y él ya no pertenece al mundo de los vivos. Mientras intenta comprender sus nuevos poderes y su existencia, Spawn queda atrapado en una guerra entre las fuerzas del cielo y el infierno. Pero la serie no se limita a mostrar monstruos y violencia, también explora temas como la corrupción, la guerra, la traición, la soledad y la dificultad de aceptar una nueva identidad. Visualmente, Spawn era bastante diferente de las series de superhéroes tradicionales de la época. HBO permitió que la producción fuera mucho más adulta, oscura y violenta. Watchmen. ¿Puede una historia considerada una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos convertirse en una serie animada? Por supuesto que sí. Es el caso de Watchmen. La respuesta es mucho más complicada. Creada por Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen revolucionó el mundo de los cómics al presentar una visión mucho más oscura y realista de los superhéroes. La historia se desarrolla en un universo alternativo donde los superhéroes existen y han cambiado completamente el rumbo de la historia mundial. Pero estos héroes no son exactamente los personajes perfectos que estamos acostumbrados a ver. Son personas con problemas, conflictos, obsesiones y contradicciones. Uno de los personajes centrales es Rorschach, un vigilante extremadamente radical que comienza a investigar el misterioso asesinato de Edward Blake, conocido como The Comedian. Su investigación lo lleva a descubrir una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba. A su alrededor aparecen personajes como Night Owl, Silver Spectre, Ozymandias, Doctor Manhattan y el propio Comedian. Watchmen también plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurriría si los superhéroes realmente existieran? Y la respuesta de la obra es bastante inquietante. En lugar de mostrar héroes que simplemente derrotan villanos, presentan personas capaces de cometer errores terribles y de tomar decisiones moralmente cuestionables. Todavía no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Te prometo que te van a gustar. Los Defensores de la Tierra. En 1986 llegó una serie animada que reunió a algunos de los personajes más importantes de la historia de los cómics y las tiras de prensa. Su nombre era Defensores de la Tierra. La premisa era sencillamente espectacular. Flash Gordon, el fantasma que camina, Mandrake Mago y Lotario se unen para combatir al poderoso Ming el Despiadado. La serie comienza cuando Flash Gordon y su hijo Rick viajan por el espacio y terminan enfrentándose a las fuerzas de Ming. Pero las amenazas son demasiado grandes para que Flash pueda enfrentarlo solo. Por eso reúne un equipo extraordinario. Flash Gordon aporta su experiencia como aventurero y guerrero espacial. El fantasma representa una tradición de héroes que se ha transmitido durante generaciones.
Mandrake el mago utiliza sus poderes mágicos y su inteligencia, mientras que Lothar o Lotario aporta una enorme fuerza física. Pero uno de los elementos más interesantes de la serie es que los protagonistas no están solos. También aparecen personajes jóvenes que aportan una nueva generación de héroes a la historia. La serie combina ciencia ficción, fantasía, acción y aventuras, creando un universo donde prácticamente todo puede ocurrir. Y aunque hoy pueda parecer una premisa curiosa, en los años 80 fue una auténtica celebración de personajes clásicos de la cultura popular. Defensores de la Tierra también destacó por su ambientación futurista y por presentar una versión de estos héroes mucho más adaptados a la televisión de la época. Y dinos, ¿estás de acuerdo con este talk? ¿O piensas que faltó alguna otra serie? Déjanos en el comentario. Hasta la próxima.